tener la oportunidad como para poder explayarlo. Igualmente, al ser un repaso rapidito, también decirles que todos los grupos de estudio, a excepción del primero, los encuentran en nuestro canal de YouTube. Así que si queda duda sobre algo o necesitan repasar algo más, todo lo encuentran grabado en YouTube. Bueno, ahí van a estar cada uno de los textos explicados en mayor profundidad. Así que si les parece, empezamos. Bueno, hola, soy More. Esta es la primera vez que hablo. Esta es mi primera vez hablando. Porque hoy son un montón de cámaras prendidas, gracias. Así que por eso me presentaba, porque capaz que estaba infiltrada entre el resto. A ver. Bueno, vamos a arrancar con... ahí se ve, ¿no? La pantalla. Sí. Perdón por la poca onda que tiene el PowerPoint, no soy muy de lo estético. Hoy vamos a arrancar con el texto de Palacios, porque nos parece que es como lo principal para ya empezar definiendo qué es la psicología evolutiva. Palacios va a empezar el texto diciendo que el interés de la psicología evolutiva es justamente la conducta humana, pero teniendo en cuenta los cambios y las transformaciones de la conducta humana a través del tiempo. Y le va a dar dos características específicas, como para poder diferenciarlas de otras corrientes o de otros tipos de psicología, por ejemplo. Entonces, va a decir que estos cambios de los que se ocupa estudiar la psicología evolutiva van a tener que ver con un carácter normativo. ¿Normativo? ¿Pasó algo, Martu? No, por... Bien, perdón. No, porque escuché. Un carácter normativo o cuasi normativo. ¿A qué refiere esto? A que esos cambios se van a dar en, ya sea, o todos los sujetos o todas las personas, que sería lo normativo, o a un gran grupo de personas, que eso sería lo cuasi normativo. Y que se va a encargar sobre todo de las transiciones evolutivas y los procesos de desarrollo. ¿A qué refiere con esto? A que no son contenidos concretos, específicos, habla de lo idiosincrásico, que viene a ser como lo propio de cada sujeto, lo particular, lo individual, sino que refiere siempre a cambios normativos en procesos de desarrollo, siempre hablando de un gran grupo de personas o hablando de generalmente todas las personas. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo habíamos pensado para el primer grupo de estudio, el tema de los cuidados que se dan en el primer momento de la vida, que eso también lo relacionamos después con el tema de vivencia de satisfacción. Por ejemplo, los cuidados, que otro nos cuide es algo inherente para que nosotros podamos sobrevivir como seres humanos. Necesitamos siempre de un otro que nos cuide, que nos alimente en un primer momento de vida. Eso sería un carácter normativo del desarrollo, es algo que se da en todas las personas. Pero, sin embargo, lo idiosincrásico, el contenido concreto, tendría que ver con cómo nos cuidan, quiénes nos cuidan, de qué forma, cómo son los tratos, las distintas experiencias a las que accede cada uno. Entonces, la psicología evolutiva se va a encargar no de estas cosas particulares, sino de los contenidos normativos que se dan para todas las personas o para una gran mayoría. La otra característica que le da a la noción de psicología evolutiva va a ser que estos cambios tienen una relación con la edad. Y acá hay algo importante, que es que esta edad a la que refiere en psicología evolutiva Palacios no es una edad concreta, específica. No es que está diciendo a los 6 años y 2 meses pasa tal situación, sino que siempre va a estar hablando de periodos, de etapas. Después lo pueden buscar, por ejemplo, si les queda duda con esto, en el texto plantea como ejemplo ciertos periodos que se dan. Por ejemplo, no sé, la etapa de escuela primaria, de escuela secundaria, todas características así, pero nunca son edades concretas, específicas. Estas serían entonces las dos características para definir a la psicología evolutiva. Yo les puse acá, en la página 25, me parece que es la mejor forma de ir desglosando el concepto. Leo textual y lo vamos viendo. Dice, por ejemplo, la psicología evolutiva es la disciplina que se ocupa de estudiar los cambios psicológicos que tienen una cierta relación con la edad. Yo les remarco el cierta relación con la edad porque es justamente esto, no es una edad concreta,
sino que siempre estamos hablando de periodos dentro del desarrollo, que se dan en las personas a lo largo de su desarrollo, justamente, desde su concepción hasta su muerte. Eso también es importante, porque si prestamos atención nos está definiendo el concepto de desarrollo también. Entonces, siempre que hablemos de desarrollo va a referir a esto, a un inicio concreto que se da, que es la concepción, a un fin concreto, que es justamente la muerte. Los cambios de los que se ocupa la psicología evolutiva están mucho más cerca de lo normativo, es decir, de estos caracteres que se dan en un gran grupo de personas, más que de lo idiosincrásico, es decir, no tiene tanto que ver con lo particular de cada sujeto, lo propio. Ahí Abril pregunta, ¿qué es lo idiosincrásico? Es esto que decía en el ejemplo de que el cuidado, el que nos cuiden desde un primer momento, va a ser normativo porque todos lo necesitamos, pero sin embargo, cómo nos cuidan, de qué modo, el carácter singular al que accedemos, qué experiencias tenemos, eso va a ser singular porque es lo propio de cada sujeto, no a todos nos van a cuidar de la misma manera. Eso sería lo idiosincrásico. Así que para mí, con ese desarrollo que hace en ese momento, la página 25, se puede ir desglosando todas las características. Cuasi normativo, no es lo mismo que idiosincrásico. Normativo o cuasi normativo hace referencia a normativo, todas las personas, y cuasi normativo refiere a que, lo dice ahí también, incluso si hay sujetos que escapan a esa normatividad, algunas excepciones, igualmente estamos hablando de un gran grupo de personas. Así que normativo sería que es para todos, o cuasi normativo, para la gran mayoría. Idiosincrásico sería todo lo contrario, lo propio, lo singular de cada uno. Otra noción importante que va a dar del desarrollo, que ya habíamos dicho que es esto de la concepción hasta la muerte, es que nacemos como seres inmaduros. Esto es algo que vamos a poder plantear de nuevo después también en la vivencia de satisfacción de Freud. Nacemos como seres inmaduros, necesitamos del cuidado del otro, y algo importante es que en el desarrollo es todo más fijo y predecible en un primer momento desde que nacemos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en un bebé cuando recién nace ya tenemos ciertas expectativas de qué es lo que tiene que hacer, en qué momento empieza a caminar, en qué momento empieza a tener ciertas experiencias, pero una vez que se empieza a crecer, el sujeto se va alejando de esto fijo, de esto predecible, y va entrando otro tipo de factores. ¿Qué van a ser estos factores que va a empezar a desarrollar Palacios? Bueno, vamos de nuevo entonces. La maduración va a decir, sigue una secuencia más fija y predecible desde más cerca estamos del nacimiento. Y a su vez, una vez que nos vamos alejando, que vamos creciendo, empiezan a tener otros factores influencia. ¿Qué factores son estos que cuenta? Por ejemplo, dice en primer lugar la cultura. ¿Qué significa? Que no se va a dar el desarrollo igualmente para todos, porque todos vivimos en culturas distintas. Y esto lo plantea con la noción que vimos en antropología de etnocentrismo. Entonces, lo que es normativo, lo que está en una cultura, por ejemplo, de cómo se debe cuidar a un niño en un primer momento, no va a ser igual a lo que piensa otra cultura o las formas que tiene otra cultura de tratar al niño. Pero va a decir, aunque pensemos que la cultura puede llegar a traer una variación en el desarrollo, también tenemos que tener en cuenta el momento histórico, porque por más de que nosotros nos situemos en una misma cultura, por ejemplo, la nuestra cultura no es la misma ahora que hace 20 años o 100 años. No es lo mismo cómo se concibe al niño ahora que hace 100 años. En algún momento los niños trabajaban, hoy en día por suerte no, por ejemplo. Este momento histórico dentro de la cultura, dice Palacios, también resulta insuficiente porque hay que pensar en los subgrupos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que estemos en la misma cultura y en el mismo contexto histórico, no todos accedemos a las mismas experiencias.
No es lo mismo lo que vive, por ejemplo, un niño de clase baja a un niño de clase alta. Entonces hay que pensar esos subgrupos sociales también. Iba a decir que, perdón, voy leyendo mientras los mensajes. La cultura está presente en todo momento. Eso iba... Exactamente lo que dice Santiago. Mientras más cerca estamos del nacimiento, es más fijo y predecible. Siempre van a influir los otros factores, pero una vez que nos vamos alejando de ese nacimiento, es más la influencia que ejerce la cultura, el momento histórico, pero sí, obviamente está siempre. Y por último dice, la última fuente de variación que hace que no haya dos perfiles de desarrollo psicológico idénticos son los rasgos y las características individuales. Esos rasgos y características individuales van a tener que ver, por un lado, con el acceso a las experiencias, a lo que cada uno vive, que siempre va a ser distinto para todos, y por otro lado también los caracteres genéticos personales, que también van a ser distintos para todos. Entonces, estas serían como los 4 elementos, las 4 características que hacen que no hayan dos perfiles de desarrollo completamente idénticos. Eso sería el texto de Palacios. Lo dije medio rapidito porque me parece que es bastante sencillo en comparación a lo otro. No sé si tienen alguna duda sobre esto. Yo creo que con enfocarse en esto y desglosarlo bien y desarrollarlo, se puede dar ya una noción de lo que es la psicología evolutiva. Yo te quería consultar por lo del momento histórico, cuando hablas de las culturas estables. Sí. ¿Sería lo del dinamismo cultural? No sé, la verdad. Martu, ¿qué decís? ¿De qué autores? Tiene que ver con los procesos de cambio que se van dando al interior de cada cultura. El momento sociohistórico lo podemos pensar también en relación a, bueno, no es lo mismo ser un niño, ponele, muchos años atrás, donde la infancia no estaba considerado un periodo de vida y los niños cuando crecían empezaban a trabajar, entonces no se podía hablar de una infancia. Entonces también tienen que ver con eso, con el momento sociohistórico y con los cambios que se están dando al interior de cada cultura. Sí, se podría relacionar con el dinamismo cultural. La verdad es que no tengo el texto a mano como para decirte es eso, pero sí se podría relacionar con el dinamismo cultural. Yo les recomendaría que tampoco hagan tanta hincapié o no se pongan como tan puntillosos con esas cosas. Lo importante del texto es la definición que da sobre psicología evolutiva, los dos cambios, las dos características de cambio que hacen a la psicología evolutiva más específica. Porque es lo que hace inherente a la psicología evolutiva que la diferencia del resto de las disciplinas. Justamente, que los cambios que se dan son normativos, es decir, que se ocupa de lo que le pasa a la gran mayoría de sujetos o a todos, y que estos cambios tienen cierta relación con la edad que no es cronológica específica, por decirte cierta edad específica, sino que tiene que ver con estos momentos en el desarrollo, estas etapas. ¿Alguna otra duda? no sé si contestándote a Abril, no sé si podríamos decir que se ocupa de lo esperable, porque hay veces que las cosas esperables no se dan. Para mí tiene que ver con esto, con los cambios. Que sean cambios no significa que sea esperable. Sí podemos pensar que es más esperable cerca del nacimiento que luego, cuando ya hay más influencia de todos estos factores que estamos hablando, la cultura, el momento histórico. Para mí, si hablamos de lo más esperable en el desarrollo, tendría que ver con esto más fijo y predecible que se da más cerca del nacimiento, digamos. Pero igualmente no lo definiría así, yo lo definiría como los cambios que se dan a través de estos periodos. Claro, y como bien decía Mori también en relación a lo que dice el texto, como lo esperable, una vez que se termina la pubertad y que los cambios que se dan en el humano, de los cambios biológicos, digo, los más importantes ya sucedieron en la pubertad, lo esperable en el individuo va a ser mucho más variable de un individuo a otro. En el adulto, en el adolescente, lo esperable como
deja de tener como criterios tan rígidos como se los tiene al principio de la vida, como bueno, no sé, al año ya se espera que el nene ya pueda caminar. Bueno, no se puede tener también una certeza sobre las cosas que suceden en relación con la edad también. Es por eso también que se habla de periodos de vida. Algo que dice Camila también, perdón Martu que te corté, Sí. es esto de la descripción, la explicación y la predicción. Nosotros lo habíamos visto en el primer grupo de estudio, ahora no nos pareció tan importante para hacer que tenemos que ver muchos temas. Para mí no es algo que vayan a tomar, pero tiene que ver justamente con las características en cuanto a la psicología evolutiva como disciplina científica. Como disciplina científica, entonces, la psicología evolutiva tiene estos 3 objetivos: la descripción de los fenómenos que van a hacer estos cambios en el desarrollo a lo largo del tiempo, la explicación y la predicción. Y el recorrido que hace el autor, yo lo pensé así, es que ante una mejor descripción y explicación de los fenómenos, vamos a obtener también una mejor predicción. Es decir, mientras más conocemos, mientras mejor describimos esos fenómenos que estudia la psicología evolutiva como disciplina científica, mejor predicción vamos a poder hacer también de estos hechos. Pero tiene que ver con eso, no lo rebusquen tanto. Bueno, si quieren ya vamos pasando a... Ya terminamos con este texto, ¿no? Sí. Ah, bien. Si quieren ya vamos pasando al otro texto, que es el texto de Freud, de El interés por el psicoanálisis. En esta materia vemos muchos textos de psicoanálisis y bueno, cuando les toque preparar el final también se van a encontrar con muchos textos de psicoanálisis. Y bueno, por ahí la primera pregunta que puede surgir es esto de, bueno, ¿por qué estamos viendo a Freud si estamos estudiando los primeros tiempos de vida? Bueno, sabemos que Freud mayoritariamente tenía pacientes que eran adultos, y es a partir de este relato del adulto que Freud puede empezar a reconstruir los primeros tiempos de vida, entonces por eso estamos viendo a este autor en casi toda la carrera básicamente, pero también en esta materia. Bueno, una de las cosas que Freud va a decir de importante en este texto, bueno, esta frase muy famosa de el niño es el padre del hombre. Y podríamos decir que podemos, bueno, vamos a tomar como esta frase central del texto y de ahí podemos desglosar, bueno, cómo llegó a decir que el niño es el padre del hombre. Bueno, al principio del texto dice, el psicoanálisis consiste en reconducir una formación psíquica, que esa formación psíquica la podemos pensar como un síntoma, a otras que la precedieron en el tiempo y desde las cuales se ha desarrollado. No podía eliminar síntoma patológico alguno sin rastrear su génesis y su desarrollo. Por eso Freud se vio llevado a perseguir procesos de desarrollo. En función de un momento presente, de un síntoma que tenía un paciente, escarbaba. Bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Desde cuándo empezó? Y se daba cuenta de que el relato del paciente se iba tan atrás a la vida, se iba a los primeros tiempos de la infancia, que bueno, se vio obligado, digamos, a perseguir procesos de desarrollo en función de que le interesaba saber cómo había evolucionado ese síntoma durante el tiempo o cómo había aparecido. Bueno, ahí tenemos cómo llegó a la frase o por qué llegó a la frase del niño es el padre del hombre. ¿Y por qué la dice? ¿Qué consecuencia tiene esta frase? Porque dice que hay una continuidad entre la psique infantil y la psique del adulto. Las impresiones de la niñez, va a decir, poseen una gran significatividad, son muy significativas para el adulto, a pesar de que este último no recuerde nada sobre los primeros años. Esta famosa amnesia infantil. Sí. Sí, eso se puede ejemplificar, que lo dice Freud también en el texto, con el ejemplo de los sueños. Dice, el sueño de los hombres como que revive a la noche, al soñar, ese estado infantil. Justamente, Freud, trata con adultos siempre, con pacientes adultos, son muy pocos los niños en la clínica, pero sin embargo estos adultos cuentan los sueños y resulta que esos sueños reconducen a ese estado infantil.
Bueno, entonces está esta continuidad entre la psique infantil y la psique del adulto. Dice que, bueno, todos los deseos, mociones pulsionales, modos de reaccionar y actitudes del niño todavía son pesquisables en el adulto. ¿Dónde? En los sueños, en el propio síntoma también. Dice que estas mociones, actitudes como propias de la niñez no se han destruido. No porque el adulto no recuerde nada significa que se han destruido, sino situadas bajo unas capas que se le han superpuesto. Y el hecho de que no recuerde nada tiene que ver con la efectividad de la operatoria de la represión. Entonces tenemos, lo principal de este texto es el niño es el padre del hombre. ¿Por qué? Porque hay una continuidad entre la psique infantil y la psique del adulto. Todas las emociones, deseos, modos de reaccionar de la niñez están situados bajo una capa que se le han superpuesto. Acá Cata pregunta, esa es pregunta de parcial, ¿no? No te lo puedo asegurar porque depende de cada profesor la redacción del parcial. Sí es una pregunta que suele aparecer mucho. Yo creo que la pregunta, si podemos como prever para formular algo, sería ¿por qué Freud se ve interesado en la psicología evolutiva del desarrollo y por qué usa ese aforismo del niño es el padre del hombre, que tiene que ver justamente con esto que decía Martu? Yo lo respondería arrancando con, al presentarse los síntomas, el objetivo de Freud no es directamente la cura, digamos, por ejemplo, que le deje de pasar esa manifestación que tiene, sino que eso se va a lograr sabiendo y rastreando la génesis, cómo surgió la etiología justamente del síntoma. Y esta etiología la va a terminar encontrando siempre en la infancia de ese adulto que está manifestando esos síntomas. Por eso se ve llevado a estos procesos de desarrollo. Bueno, ¿quedó alguna duda sobre este texto? ¿Algo que no se haya entendido, que no haya quedado claro? Yo tengo una duda. Sí. Leí, tipo, como que la vivencia, no sé si está bien o mal, capaz que lo entendí mal, como que la vivencia infantil forma el núcleo del inconsciente, ¿puede ser? No es algo que dice en este texto, propiamente dicho. Ok. Después yo no- vamos a ver la vivencia de satisfacción y el principio de placer y realidad, y creo que se va a relacionar más con eso. Ujú. Ok. Bien. Ya pasando al texto de Stern, en este texto podemos ubicar la importancia de este texto en función de que nos habla del objeto de estudio de la psicología. Perdón, a mí me quedó una duda, perdón que te interrumpa, pero No, pensé está que iban a decir algo más, por eso no te interrumpí antes. Sí. Capaz soy yo que no logro como, que si no es literal leerlo o escucharlo, como que me cuesta, ¿no? Suele suceder. Freud, todo esto que explicaron me quedó totalmente claro. Ujú. Ahora, ¿por qué Freud se interesa en la psicología evolutiva? Como que no termino de... Obviamente que el niño es la importancia y es el núcleo de toda la discusión, pero... Es que la psicología evolutiva tiene que ver justamente con las transformaciones y con los procesos de desarrollo. Entonces, este proceso de desarrollo lo va a pensar con estas transformaciones que se van dando desde lo que cuenta el adulto hasta ir reconduciendo al pasado de esa vivencia infantil. Claro. Claro, como que Freud lo reconduce para atrás, Claro, o y sea, para vos adelante. pensá, El Freud- efecto de la Stylish, siempre pensemos. Que es vos importante. pensás que Freud atendía a pacientes adultos, Sí. ¿no? No sé, una paciente como Elizabeth, que creo que era la que no podía mover las piernas. Yo estoy muy mal la de histérica. memoria. Bien, vengo bien. Bueno, llega esta Elizabeth, se le sienta enfrente y le dice como, bueno, de la pregunta famosa del psicólogo, bueno, ¿desde cuándo te está pasando esto? Obviamente no es tan fácil, pero iban tan atrás las pacientes de Freud que llegaban hasta la infancia. Entonces él tuvo que hacer toda una teoría desarrollando los primeros momentos de la infancia para entender cómo se daba la formación de los síntomas. Ahí está. Entonces, Ok. no es que Freud se interesaba por la psicología evolutiva, yo ahí me estoy poniendo igual muy puntillosa, Claro. porque no es psicología evolutiva. Podríamos hablar de una psicología del desarrollo, del desarrollo de los procesos psíquicos. Claro. Por eso se interesó. Porque si
Si decía, bueno, para curar a una paciente, para sacarle el síntoma, nosotros tenemos que ir al origen, el flaco fue al origen y se encontró que era el principio de la vida. Yo empiezo a hablar mal, perdón. Se encontró que era el principio de la infancia. Ok. Algo Entonces, capaz también el tema es relacionarlo más quizás con psicología del desarrollo psíquico del niño que como psicología evolutiva, digamos. Por lo que él se interesó, digamos, ¿no? Igual, Sí. Por eso el psicoanálisis debió, desde su comienzo, llegado a perseguir procesos de desarrollo. Ok. ¿Qué ibas a decir? Si pondría algo en el parcial, pondría eso, que se vio llevado a perseguir procesos de desarrollo, en función del relato que les presentaba a las pacientes de que cada vez se iban más atrás. Ok, perfecto. Listo. Gracias, chicas. Sofi, ¿qué ibas a decir? Sí, que entonces... igual voy a ver si lo que voy a decir está bien y no voy a decir cualquier boludez, perdón. Somos un grupo de estudio, estamos para estudiar todos juntos. Ah, entre todos. cierto. Me gusta este ida y vuelta, por favor. No somos Eh, profesoras, chicos. Claro, yo creo que Freud no se interesó por la psicología evolutiva, sino que, Él plantea lo que sería como el interés de la psicología evolutiva para el psicoanálisis. claro, ¿Por qué se interesa porque la una con la otra? exacto, como vendiendo el psicoanálisis. Claro, sí. Siempre en Sí. todos los textos, básicamente. Claro, psicología evolutiva, interésense en el psicoanálisis porque les va a servir, porque vemos procesos del desarrollo. Claro. Eso, no es Algo como también. que él, claro. Sí. Algo también que están diciendo en los comentarios es la noción de temporalidad o apresa Coop. Eso hay que pensarlo cuando hablamos de que estos sueños que se dan, que tienen todavía ciertas significaciones con la infancia, se relaciona con el concepto de Nastralish, que lo explican como apres Coop, pero yo lo aprendí como Nastralish, o esta temporalidad en dos tiempos. Sabemos que Freud, al plantear el concepto de inconsciente, no habla de una noción de atemporalidad donde el trauma se va a dividir en dos tiempos. Un primer tiempo que se va a dar en la infancia y un segundo tiempo que se va a dar después de la pubertad. Cuando los pacientes cuentan cosas después de la pubertad, están haciendo una retroacción a la causa, a la etiología, que va a estar justamente en ese primer momento. Así que también podemos relacionar esto del interés con la noción de apresa Coop o de temporalidad en dos tiempos. Igual, no recuerdo de los textos que vimos que se mencione lo de la presa Cope. Capaz Lo recuerdo más en el final, en los textos de los finales, pero no recuerdo que en algún texto del práctico se vea eso. Yo creo que me perdí recién en la diferencia que dieron entre psicoanálisis y psicología del desarrollo. Tipo, como que Psicoanálisis sí. es, Freud en ese momento, en el momento que escribió el texto, atendía a adultos. Para poder, no quiero decir curar porque está mal, pero para poder solucionar el conflicto que tenía el síntoma en el interior, tenía que ir hacia su génesis. Y como los pacientes lo llevaban tan atrás, se interesó, o en realidad la psicología del desarrollo debía interesarse por el psicoanálisis, porque tuvo que perseguir procesos de desarrollo. Pero psicoanálisis y psicología evolutiva son dos cosas distintas, si es eso lo que estabas preguntando. Lo que pasa que en esta materia las están relacionando todo el tiempo, pero sí hay que marcar una diferencia. Uh-huh. ¿El interés? El interés para la historia de la cultura no está en este texto. No sé a qué te referís, Brisa, con eso. Ahí Emi está hablando también de lo de infante clínico. Chicas, Sí. perdón, Sí. yo capaz lo digo por las dudas, porque prefiero equivocarme antes que no decirlo y Tranqui. no sumar. Yo por lo que tengo entendido en la palabra génesis hay que tener mucho cuidado con esa palabra, porque no me acuerdo si fue en Evo o en teoría, que yo también era muy de decir génesis del síntoma y me decían, ojo, Es etiología. o sea, Lo que guarda. pasa es que Génesis me dicen, es la frase no uses esa textual. palabra por las dudas, o sea, sé que es re común, me dicen los profesores, pero intentar no usarla porque se puede súper interpretar y si un profesor es medio,
te bocha el punto por poner Génesis. Claro. Lo que pasa es que eso que dice Martu de Génesis es que está literalmente así textual. En el texto Freud habla de Génesis, pero está bien también pensarlo como Perfecto, etiología del síntoma. Perfecto. Para encontrar la causa del síntoma hay que ir siempre a esa etiología en La un primer etiología de la infancia, sí. Ok, perfecto. Bien, igual gracias, Majos. Sí, Era me algo gusta que- me encantan No. los deportes, gracias. Prefiero decirlo antes que quedarme con las ganas y que capaz alguien ponga Génesis y lo pongan como mal, me muero. Está bien, está Arriba bien. yo no lo decía. Y bien, lo de, perdón, antes de que, cortito, sí, lo de el interés para la historia de la cultura no entra. O sea, es solo el punto D eso iba a decir. que habla de la psicología evolutiva. Claro, solo el punto D quedó en la página, en la última página, en la 187, porque bueno, no se puede dar un recorte de los párrafos, entonces bueno, quedó como anexo, pero ahí ya eso no entra más. Bien, bueno, pasamos a el último texto del primer Ay, trabajo. perdón, a mí también me quedó una duda sobre, casi a lo último te diría, que dice, está al acecho para pasar al quehacer práctico, dice, lo infantil. ¿Cómo sería eso? Como que siempre Para, está presente perdón lo que infantil. no te estoy encontrando en el texto, volveme a repetir. Es 187, casi a lo último, arriba de en estos últimos años los autores, sería arriba, después de el núcleo de su inconsciente, como esa partecita Sí, que dice que está al acecho, lo inconsciente de lo infantil, para pasar al quehacer práctico y aprovecha las oportunidades cuando las formaciones psíquicas, dice como que aparece en el mundo real. básicamente volvemos a traer esto del afecto Nastraglich. Todas estas vivencias, que en un principio no son inconciliables, esta sexualidad infantil podemos hablar, queda ahí. A partir de que pasa la pubertad, un segundo momento, una segunda experiencia del sujeto, por entrar en conexión asociativa, devienen un síntoma. Pero a su vez, para encontrar la causa de ese síntoma que aparece como si no tuviese nada que ver con la infancia, empieza a haber estos procesos de desarrollo y termina encontrando la etiología en ese primer momento. Pero en realidad los síntomas se manifiestan en un segundo momento, que Claro. es cuando el paciente adulto se lo cuenta a Freud. Podés pensarlo, este quehacer práctico, porque viene diciendo, ahora bien, lo que en el material psíquico de un ser humano permaneció infantil, reprimido como inviable, constituye el núcleo de su inconsciente. O sea, que encontramos en el inconsciente lo infantil, la sexualidad infantil. Y queremos poder perseguir en la biografía de nuestros enfermos, o sea, en el relato que presenta el enfermo, Freud puede perseguir cómo se fueron formando, cómo ese inconsciente, sobrefrenado por fuerzas represoras, está al acecho para pasar al quehacer práctico. El inconsciente constantemente está a la espera a ver qué puede pasar para que desate un conflicto en el yo y poder pasar al frente en forma de un síntoma. El quehacer práctico sería eso, ver cómo el inconsciente se expresa en un chiste, en un acto fallido, en los sueños mismos. Eso sería el quehacer práctico, que no queda ahí latente, sino que demuestra algún signo en el Por en el eso adulto, dice que el digamos. síntoma es un sustituto y un símbolo ménico, porque está recordando todo el tiempo eso que viene del inconsciente. En realidad es como una forma de manifestarse. ¿Se entendió un poquito mejor? Bueno, Sí, lo entendí un poco mejor. bien. Bueno, igual lo importante de este texto es el niño es el padre del hombre y todo de lo que eso se deriva. Bien, seguimos al texto de Stark. Bien, ¿por qué es importante este texto? Vemos en profundidad, podríamos decirlo, el objeto de estudio privilegiado de la psicología evolutiva, al menos en este primer periodo de vida, que es el niño. Ahora, en Psicología Evolutiva 1, nosotros vemos todos los procesos psíquicos que se dan desde el nacimiento hasta más o menos la pubertad, o antes. Entonces, el objeto de estudio va a ser el niño. Yo voy a ir directo ya a lo que en su momento me salió a explicarlo así, creo que me resulta muy incómodo, estos dos actores que presenta, personajes que presenta Stern en su texto. Tenemos por un lado
el infante observado y el infante clínico. Podemos verlo como las dos caras de una misma moneda, dos formas de ver al niño que, bueno, tienen sus diferencias. Primero, por un lado, el infante observado, la teoría que lo sustenta es la psicología del desarrollo. A mí, en mi resumen, me sirvió hacerme un cuadrito. Una línea en el medio, infante observado, infante clínico. A mí me sirve mucho esquematizar la información. Tenemos infante observado que está sustentado por la teoría del desarrollo. Este infante, ¿cómo se construye? ¿Cuál es la metodología para construir este infante? A partir de las observaciones, que se dan en encuentros no sociables, o sea, en un ámbito de experimento. Ustedes están en Fundamentos 1, bueno, hay gente que no, pero bueno, también deberían estar viendo Fundamentos 1, como el test de WIS 4, que se le pide al niño que resuelva una figura con cubos, que esto, que el otro. Bueno, podríamos pensar eso como un infante observado, o sea, en un encuentro no social. Porque a mí nada me dice de una experiencia subjetiva tener a un nene enfrente armándome cubos. Bien, entonces tenemos infante observado, teoría que lo sustenta, psicología del desarrollo, cómo se construye, cuál es la metodología, observaciones, que se dan en encuentros no sociales. ¿Cómo está construido este infante? De la descripción de actitudes que son observables, básicamente. ¿Sí, Aldana? Perdón, no te escuché. No se escuchó la última parte. ¿Se me escucha ahora? Ahora Bien. sí. Bueno, ¿cómo se construye este infante? Dijimos, la metodología es las observaciones. ¿De qué está, no pasa nada, Ali, de qué está construido? De la descripción de actitudes que son observables, básicamente. Que el niño pueda agarrar algo, que el niño pueda caminar. Descripción de las aptitudes que se dan a nivel, podríamos decir, físico. O mental, cognitivo. No pongan eso, por favor, porque lo dije yo, no lo dice el texto. Dice que la característica que tiene este infante observado es que, que no revela subjetividades. Nada podemos decir de los sentidos, de las experiencias que vive el infante en este infante observado, porque es una descripción de actitudes que se dan de vuelta, reitero, en encuentros no sociables. Por otro lado, tenemos el infante clínico, que la teoría que lo sustenta es la teoría psicoanalítica. ¿Cómo está construido este infante? Podríamos hablar la metodología de vuelta a partir del relato del paciente, del relato del paciente que creció hasta ser un adulto e ir en un consultorio, y el terapeuta. Está construido por estos dos personajes. El terapeuta, que tiene una teoría sobre las experiencias infantiles que tuvo el paciente. Dice que también es un constructo especial porque se crea para dar sentido al primer periodo de vida del sujeto. Claro, Y eso es algo re importante, porque no es algo que vemos o que va a aparecer, que va a estar ahí, no es un niño que observamos literalmente, sino que está construido porque para dar el relato de la infancia hay que pasar un montón de procesos dentro de esa palabra que se da en la transferencia, entonces por eso se habla de construido. Sí, Perdón. podríamos pensar, sí. Habías dicho que estuvo buenísimo, que no llegué a copiarlo, que da sentido al primer momento del niño, dijiste. De la vida. Creo que Esther en su texto igual dice que da sentido a la totalidad del periodo de la historia de vida del paciente. Perfecto, listo. Como decía More, me había olvidado de eso, una diferencia que no dice el texto, pero que sin embargo la podemos inferir, que el infante observado nosotros lo que estamos viendo es un nene. Y el infante clínico es un adulto. Quien construye el infante clínico, perdón, me vuelvo sobre mis palabras, es un adulto. ¿Se entiende esa diferencia o quizás yo me estoy embrollando mucho? Esta historia que construye el paciente es una historia ficticia, porque no importa tanto lo que pasó, sino lo que presenta en el relato el paciente.
Cuando se corte el link, que quedan 13 minutos, todavía tengo tiempo, les paso otro link por WhatsApp. No, Sí, el primero. ¿Cómo? Ambos los define como un constructo especial. Uno, por la descripción de aptitudes, porque está construido en base a eso, y otro, es un constructo especial porque se crea para dar sentido a la primer periodo de la vida. Perdón, chicas, pero yo en ese punto, ¿qué entenderían por subjetividades? ¿Pensamientos? Subjetividades sería, por ejemplo, en el infante observado, vamos a un jardín con un método experimental a ver niños y vemos cómo actúan y cómo se manifiestan, pero no podemos ver qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa, por qué se actúan de esa manera. No nos dice nada de la subjetividad de ese infante observado. En cambio, en el clínico es propiamente subjetivo porque es justamente ese adulto que está construyendo eso que siente, que le pasa, esos despliegues que se dan desde lo inconsciente. Bien, sería entonces lo que sintió en su momento, lo que Claro, es interpretó. el mundo social experimentado subjetivamente es como cómo interpreta el niño esas situaciones, qué sentimientos le generan esas situaciones, lo subjetivo, lo propio de cada sujeto, cómo vivencia cada sujeto las experiencias. Llámese los pensamientos, los sentimientos, las reacciones, todo eso conforma la subjetividad. No lo dice en el texto igual, no es una definición de texto. ¿Sí? Sí, algo que acabo de leer es que al infante observado, el que se ve, obviamente, que se observa, es como que la experiencia subjetiva se la infiere. Él no nos dice, che, me estoy sintiendo incómodo con esto que me estás diciendo, me siento que no me querés o cosas así, sino que no te lo dice. Entonces, por eso son inferencias del sujeto que está ahí en vivo y en directo, pero después cuando crece y va a terapia y dice, che, la verdad que me re lastimó todo lo que me hacían, no sé, lo que sea, son distintos los puntos de vista y la forma de abordar, digamos. Son diferentes perspectivas que abordan también diferentes cuestiones que componen al sujeto, tanto las aptitudes como las subjetividades son ambos lo que componen al sujeto. Entonces podríamos decir que estas miradas que se tienen en el infante se enfocan en diferentes cosas también. Dice, el infante se construye entre el adulto y el terapeuta o solo el adulto, entre el adulto y el terapeuta. Por eso es justamente un infante clínico, porque se da en la clínica psicoanalítica. Bien. Bueno, y ya más para ¿cuántos minutos nos quedan de esta reunión? Bien. Y ya más para al final de este texto, dice, bueno, no es que no tienen nada que ver uno con el otro. Digo, tampoco no quería decir eso. Como que ¿cómo se dice? Cuando uno, no me sale la palabra que quiere decir, como se intercambian. Eso es lo que me interrelacionan. Claro, o sea, lo que entiendo que dice constructos distintos, pero que eso, no es que uno superpone al otro, ni unos... No se pueden reemplazar mutuamente. Eso, el reemplazo. Gracias, Malena. Es que lo que plantea el autor es justamente esto, que para una mejor clínica podemos agarrar la observación y para una mejor observación también los aportes teóricos del psicoanálisis. Bien, dice, la conjunción parcial de estos dos infantes es esencial por tres razones. Primero, tiene que haber algún modo de que los sucesos reales se conviertan en las experiencias subjetivas que los clínicos llaman intrapsíquicas. Yo acá me voy a adelantar un poco en el tiempo y me voy a ir al texto de Mahler, que yo supongo que ya todos un poco lo sabemos y los tenemos aceitados. Bueno, el modo de los sucesos reales, el desarrollo de una aptitud, se convierta en experiencias subjetivas. Podemos hablar de cuando el niño empieza a caminar, entonces empieza a ser más consciente de que la madre es un otro y que tiene deseos distintos a los que ella. Ahí vemos cómo el infante clínico y el infante observado entran
en un punto de conjunción. Este punto de cruce envuelve la participación conjunta del infante clínico y el infante observado. Si bien las dos perspectivas no se superponen, en cierto punto entran en contacto para crear una interfase. La interfase sería los puntos en los que el infante clínico y el infante observado se chocan, entran en contacto. Vuelvo a reiterar, podríamos pensar una interfase como cuando el niño empieza a caminar, entonces se da cuenta de que la madre es una persona separada. Porque te lo está indicando no solo la distancia física, sino todos los procesos psíquicos que se dieron anterior a que el niño pueda darse cuenta de que la madre es una persona separada. Pero digamos... Perdón, yo tengo una duda con eso. Uh-huh. No termino de entender nunca cómo es que se da esa interfase, porque yo entiendo que es la conjunción entre esas dos perspectivas, pero si el niño observado es el niño que se observa en la experimentación y el infante clínico es el niño relatado en transferencia, ¿cómo es que se pueden conectar ambas perspectivas en un mismo momento? Yo iba a preguntar lo mismo, así que me vino genial. Nosotros pensemos que el infante clínico, acá Stern lo dice como, bueno, es la conjunción, es el relato, la conjunción del relato que tiene el paciente y las teorías que tiene el terapeuta sobre los primeros años de vida, ¿no? Entonces, podemos hablar, de esto, que a veces entran en conjunción porque los primeros años de vida, en función del desarrollo de aptitudes, van permitiendo que ciertos procesos intrapsíquicos se puedan poner en juego. Ahí es donde el infante clínico y el infante observado entran en contacto. Sería más bien que entonces, desde lo que relata el adulto en transferencia, se puede relacionar con experimentos y datos empíricos que vendrían a ser dados por los infantes observados. ¿Por eso sería? Yo lo que entendí con interfase para el trabajo práctico del año pasado era que tenía que ver más que nada con la propuesta del autor, que Stern habla por un lado del infante clínico, por otro del infante observado, que viene a ser el psicoanálisis y el desarrollo, y la experimentación, perdón, y plantea el autor esta interfase como un modo de entender que al psicoanálisis, para la clínica, le sirve un montón tener la información o los conocimientos de eso que se da en el método experimental, en lo observado, pero que también a la experimentación le va a servir todos los desarrollos teóricos del psicoanálisis para, por ejemplo, mirar desde otras perspectivas, porque al tener un conocimiento de lo intrapsíquico desde el psicoanálisis, yo puedo observar de otra manera. ¿Me explico? Para mí lo que dice... Sí, está bueno. Yo lo entendí así, como que las dos disciplinas se tienen que unir en una interfase justamente para complementar a la otra. Claro, no era tan literal entonces, gracias. Ustedes piensen que también esto, lo que decía More, por ejemplo, un relato de un paciente puede ser mejor construido por el terapeuta si sabe cuáles son el desarrollo, ponele, de las aptitudes que se van dando. Entonces, no sé, te podés empezar a delimitar mejor la historia que te está contando el paciente, qué sé yo. A mí se me sale este ejemplo muy burdo, pero ponele, decirle como, no sé, un paciente que te cuenta de que antes del año ya estaba caminando. Capaz el terapeuta te lo pasa, que no tiene tanta información sobre el infante observado, capaz el terapeuta te lo pasa de largo, pero si se conoce el desarrollo de esas aptitudes, como que ahí te da la pauta de poder delimitar mejor la historia, ¿se entiende ahí? Como bueno, hay ciertas cuestiones, el desarrollo de las aptitudes físicas que se terminan convirtiendo en vivencias subjetivas. Bueno, faltan 4 también, minutos. por ejemplo, para pensarlo al revés, al psicoanálisis también le sirve la observación, porque el psicoanálisis está todo el tiempo trabajando con la palabra de lo que dice, de lo que relata ese adulto, pero la observación le va a dar material para ir relacionándolo con eso que se puede ver. Exactamente lo que dice Dana. Bien, a ver.
La noción de interfaz es un constructo teórico que viene a abarcar ambas teorías, sin reducirlas, total. Ambas nociones por separado son insuficientes para describir y entender el desarrollo en su totalidad, total. Bien, si les parece, cortamos esta llamada, manda el link al otro grupo, al grupo, y seguimos en el otro Meet, ¿les parece? Porque ya quedan 3 minutos. Dale, buenísimo.